Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. David Alfaro Siqueiros es uno de los pintores muralistas más importantes de México. Su obra representa no solo el reflejo de una etapa histórica particular del país, sino de un periodo artístico, de un movimiento excepcional, el muralismo. A él y a su obra nos referimos. Ya comenzamos. Más allá de considerarlo un objeto estético, el muralismo de Siqueiros muestra la necesidad y el vínculo que debe existir entre la obra y el mensaje político. José de Jesús, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, decía que había nacido en Chihuahua, pero la verdad es que nació en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1896. Murió en su casa, al lado de la Tallera de Cuernavaca, Morelos, el 6 de enero de 1974. Hijo de un reconocido abogado de Guanajuato, Cipriano Palomino Alfaro, hombre extremadamente católico, uno de los científicos afrancesados del Porfiriato. Fue nieto de Antonio Alfaro Sierra, coronel chinaco que luchó contra los franceses en el ejército de Benito Juárez. Siqueiros escribió: lo apodaban Siete Filos a causa de su mal humor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Siqueiros vivió por largos periodos con su abuelo Antonio en Irapuato, Guanajuato. Así conoció la realidad ruda, anticlerical, guadalupana del campo. La madre de Pepe Alfaro se llamó Teresa Siqueiros Feldman, un apellido judío rumano por vía materna. Los Siqueiros eran una familia liberal de Chihuahua. Teresa murió a los 21 años de edad. Su hijo Pepe tenía tan solo 2 años. Cipriano y Teresa tuvieron 3 hijos, a quienes llamaron ni más ni menos que Jesús, María y José. De acuerdo a su primer biógrafa, Anita Brenner, Siqueiros era inocentemente bonito, con piel blanca de bebé, una exagerada boca en forma de arco de Cupido, cabello oscuro, sedoso, con unos rizos arcaicos e infantiles, y unos ojos verdes profundamente bordeados y limpios, heredados posiblemente de una abuela judía rumana. Su primer maestro en la Academia de San Carlos fue Eduardo Solares Gutiérrez, quien lo introdujo a las normas del arte de la Academia, a los modelos clásicos de belleza y al arte del paisaje. Sobre todo, le transmitió las posibilidades emotivas de lo exótico que los artistas románticos habían hallado en los países tropicales. El pintor Gerardo Murillo, más conocido como el Dr. Atl, organizó a un grupo de estudiantes de la Academia de San Carlos alrededor de una sociedad nombrada el Centro Artístico. Según José Clemente Orozco, su objetivo era conseguir del gobierno muros en los edificios públicos para pintar. En los festejos del centenario de la independencia, la gran exposición de pintura mexicana había tenido lugar en septiembre de 1910. Empezamos a hacer preparativos para realizar pintura mural en noviembre siguiente. El día 20 estallaba la revolución. Había pánico y nuestros proyectos quedaron arruinados o pospuestos. En 1911 fue clausurada la Academia de San Carlos a causa de una huelga de los estudiantes que se habían lanzado contra las enseñanzas del arte académico y del modelo clásico. El director de la Academia, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, constructor del Monumento a la Independencia, fue apedreado en un motín de estudiantes. Pepe Alfaro fue un activo miembro de esta huelga y fue encarcelado la primera de varias ocasiones en su vida. Mi amistad íntima con José Clemente Orozco, que me llevaba 13 años, nació en la Huelga de Bellas Artes.
Él era un miembro explosivo y lépero del comité de huelga y yo creo que el campeón de las pedradas contra la policía montada. La cercana guerra civil en España y la Segunda Guerra Mundial son los temas que están al centro de las preocupaciones pictóricas de Siqueiros en los 30s, y del mismo modo que aparece al centro del mural de Diego Rivera en el Rockefeller Center, censurado y destruido por sus mecenas en Nueva York. El 10 de mayo de 1933 se inician las quemas de libros en Berlín. Especialmente los de autores judíos y comunistas. El fascismo y la guerra es el tema de innumerables artistas en todo el globo. Muchas de las pinturas de la época son obras de particular expresionismo, denuncias realistas contra los horrores del universo autoritario de los franquistas y los nazifascistas. Siqueiros es de las complejas personalidades que expresan a cabalidad el pensamiento antifascista desde el campo comunista. Al tiempo que firmaba y fechaba septiembre 1936 su cuadro El fin del mundo, Siqueiros pensaba en los horrores fascistas que estaban explotando en España. Se trataba de una guerra, en el fondo, semejante a la de la Revolución Mexicana 20 años antes. Una lucha entre conciudadanos, entre hermanos, parientes y amigos, entre vecinos. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. La participación activa de los nazis en favor de Franco era punto de partida de la guerra total. Siqueiros estaba desesperado. Tenía que llegar a España a luchar en favor de su gente, tal como el soldado español Francisco Javier Mina había luchado a favor de los insurgentes 100 años antes. Producir pinturas explosivas no era suficiente para Siqueiros. Él tenía que arriesgar su sangre. Tenía que estar presente, ser de nuevo un soldado revolucionario en el frente de batalla, en defensa de su versión de los valores republicanos. Como le diría años más tarde a su amigo Julio Scherer: para mí no hay belleza que pueda compararse a la acción, ni la del arte por el que he dado la vida. Raquel Tibol escribe: a principios de 1937, hallamos a Siqueiros integrado al frente del Ejército del Pueblo, bajo el comando del general Lister. Es encargado de la Brigada Mixta 82, soldado en el fuerte de Teruel. También recibe el comando de la Brigada Mixta 46. Su grado es el de teniente coronel de la 29ª División. Arnoldo Martínez Verdugo, quien fuera secretario del Partido Comunista Mexicano, aseguraba: Siqueiros
Fue enviado a España por órdenes directas del Partido Comunista Soviético a luchar en la guerra civil. Es por ello que los republicanos españoles le tenían gran afecto. El escritor tabasqueño Andrés I. Duarte relató: Siqueiros en España actuó como un miliciano del pueblo. Entre sus valientes hazañas se cuenta que en momentos en que la artillería fascista barría ya la carretera, ganó la zona de Madrid y la de Valencia para restituirse a su puesto de mando en Extremadura. Recorriendo los pueblos más mencionados por el Quijote. El creciente fuego de la artillería nos obligaba a los soldados a morder pedazos de madera para evitar que nos explotaran los oídos. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces. El fuego era una línea dramática progresiva. Las granadas explotaban por todas partes. Cruzaba de nuevo por Puerto Bo en la noche, corriendo de un lugar a otro para escapar del ruido y las vibraciones de las bombas. Generales traidores, mirad mi casa muerta, de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, en vez de flores. Siqueiros se integró al ejército republicano a través de Carlos Contreras, el comandante Carlos del V Regimiento. También conocido como el periodista italiano Vittorio Vidali o Enea Sormenti, camarada del Comintern. Este enigmático y oscuro personaje del comunismo stalinista fue el mismo que dirigió la militancia de la fotógrafa Tina Modotti, con la que además tuvo una conflictiva relación de pareja. El comandante Carlos recordaba a Siqueiros: sentado frente a mí, con su sonrisa bondadosa y su ingenio chispeante, cuando Juan Modesto Guillotto requirió un enlace en la primera línea para poner en guardia a otro compañero miliciano, Siqueiros se puso a sus órdenes. Llevando el puño cerrado hacia el frente, esperó la respuesta afirmativa y la orden. Tomó la nota y, sin decir una palabra, lo vi bajar corriendo, sin volverse, hasta que se perdió de vista, lejos, muy lejos, entre las explosiones de los obuses. Regresó por la noche, lleno de barro y con la cara sucia. Había cumplido la misión. Era un buen enlace. Había servido bien a la República. Siqueiros realizó varios servicios de enlace entre el puesto de mando y las líneas de fuego, corriendo entre las balas. También actuó como un enlace entre la República y el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1937, la escritora mexicana Elena Garro, que entonces era esposa de Octavio Paz, llegaba a España junto con el poeta para asistir a un congreso de intelectuales antifascistas. Elena Garro acompañó a los delegados mexicanos a visitar a Siqueiros al frente de batalla en Pozoblanco, Extremadura. Muy avanzada la noche, llegamos al puesto de mando de Pozoblanco. De pronto, se produjo un gran alboroto en el cuartito de la entrada. Se escucharon pasos recios, voces y un revuelo inusitado. Un personaje, Siqueiros, con botas federicas y amplia capa, entró al cuarto. Se detuvo bajo el dintel de la puerta, abrió los ojos con asombro, luego los brazos y exclamó: ¡Pero qué sorpresa, hermanos! ¡Qué gran sorpresa! Y abrazó a uno por uno con gran efusión. Y entre los artistas que conoció Siqueiros durante su estancia en España, se cuenta a José Renau, quien era el joven director general de Bellas Artes de la República Española, el cual, en 1939, llegaría a México a colaborar con el muralista en la realización del ciclo mural en el cubo de la escalera del Sindicato de Electricistas.
Antes de regresar a México, Siqueiros y Renau se reunieron con el escritor y corresponsal de guerra Ernest Hemingway. Cenaron juntos y bebieron whisky frente al mar, discutiendo sus diversos puntos de vista acerca del fenómeno del anarquismo español que tanto molestaba a Siqueiros. Mientras tanto, Angélica Arenal en México tomó una decisión. Se iría a seguir a Siqueiros a España. Se las arregló para llegar al país en calidad de corresponsal del periódico El Nacional. Logró que los gastos de viaje se los pagara la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, mismo que le encomendó llevar a cabo una misión diplomática secreta. Estuvo 2 meses trabajando para la Prensa Roja en Valencia antes de lograr reencontrarse con David, quien le había mandado decir que en España, a diferencia del México de las Adelitas, las mujeres no podían acompañar a sus Juanes a la acción bélica. Así que, mientras la novia esperaba impaciente a que su hombre llegara del frente, en Pozo Blanco, se consolaba con la hermosa andaluza Pepita de ojos preciosos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. Por fin, Angélica perdió la paciencia y logró gestionar su traslado a Extremadura, y llegó a caballo hasta donde se encontraba su resbaloso amante, que a regañadientes la siguió a Valencia, donde se casaron. Fue una boda militar, ejecutada por el jefe superior de David, el comandante Enrique Lister. Angélica y David se reunieron en México y vivieron juntos por casi 40 años, una vida en familia y de camaradería política. ...1938... año del Anschluss. Hitler anexa Austria al Imperio Alemán. México es el único país que protesta. El delegado ante la Liga de las Naciones, Isidro Fabela, declara: el gobierno de México, de acuerdo a su política internacional de no reconocer ninguna conquista efectuada por medio de la fuerza, no reconoce la validez jurídica ni efectos jurídicos de ninguna especie a la supresión de Austria como Estado. En consecuencia, el gobierno de México considera que Austria es simplemente un país ocupado por Alemania. Siqueiros retornó a México a fines de 1938 con el grupo de 52 sobrevivientes de los 533 voluntarios de nuestro país que se habían alistado a la causa republicana. Habían tenido que dejar España en cumplimiento del pacto con la Liga de las Naciones, que determinaba erradicar de los campos de batalla españoles a todos los voluntarios extranjeros. En 1939, el fracaso de los republicanos contra los franquistas deprimiría profundamente al artista y a su mujer, como a muchos otros. En su viaje de retorno, Siqueiros pasó por Nueva York por última vez. Ahí, la Galería Pierre Matisse le solicitó una exposición que él preparó en México con el apoyo de Inés Amor, quien presentó ahí, a fines de 1939, una muestra de Siqueiros integrada por algunas obras de la década.
A su regreso a México, Siqueiros fue atacado por diversos grupos poderosos, especialmente por los trotskistas y por los simpatizantes de Franco. En su autobiografía relató que fue un periodista gachupín de Últimas Noticias quien burlonamente le inventó el mote de Coronelazo, por el que hoy todos lo conocemos. Siqueiros, en vez de rechazarlo, inteligentemente se lo apropió. Fue el título que le pondría a su poderoso autorretrato El Coronelazo de 1945, que acaso es su obra más conocida. En 1939, el artista pintó el autorretrato Siqueiros por Siqueiros sobre una pequeña tabla de solo 48 por 74 centímetros. Se trata de un acercamiento. Es una toma en close-up de su ojo y de su nariz. Es un Siqueiros que retorna a México después de participar como miliciano en la Guerra Civil de España. Esta obra de pequeño formato es monumental porque manifiesta la poderosa expresión del retratado a través del manejo de la escala. Un ojo verde intenso mira fijamente, pero no ve. También pintó Cabeza, el horror, representado por un niño quemado en la guerra con el pelo carbonizado. Podemos decir que Postrado pero no vencido es una de las obras maestras de Siqueiros en los 30. Hace pareja con otro cuadro, Sollozo. Ambos retratos están cargados de una poderosa fuerza expresiva y gran emotividad. Se identifican dolorosamente con el fracaso de los republicanos españoles. Cuando llegaba la noche, noche que noche era. Angélica está sentada, su cabeza recargada en sus antebrazos, que son sólidas columnas. No puede ocultar su llanto y su frustración. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Postrado pero no vencido es un autorretrato. Lo intituló también Homenaje al pueblo de la República Española. El retratado aparece tendido en el suelo, en dramática expresión de derrota. Su forma está inspirada en el soldado muerto de la derrota de San Romano de Uccello. La realización de escorzos monumentales de figuras tendidas será una de las constantes en la obra del artista. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Este escorzo de un postrado no es un muerto, como lo es el Cristo de Brera, de Manteña o la clase de anatomía de Rembrandt. Es un ser dolorido, da a ver el llanto de un hombre, de un pueblo que ha quedado fuera de batalla. Sin embargo, sus poderosos puños cerrados expresan la decisión de no renunciar al deseo. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. El arte de Siqueiros está repleto en detalles explícitos que demandan y denuncian las injusticias del sistema, reivindicando los derechos de los obreros y campesinos.
Siqueiros sigue siendo relevante, no solo por sus obras, sino por todo lo que le legó al pueblo de México a través de su acervo personal. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, muy buenas noches.